Entrevista CMI. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI. Hoy cerca de 20 gobernadores de todo el país sostuvieron un encuentro en el Congreso de la República con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, con los presidentes de las comisiones cuartas y tercera y algunos miembros de las comisiones primeras para tratar diferentes aspectos como el presupuesto general de la Nación y, por supuesto, la participación que deben tener los departamentos. Para hablar de ese tema nos acompañan dos gobernadores. La doctora Lucy García Montes, gobernadora del departamento de Sucre. Bienvenida a Entrevista CMI. Buenas noches, gobernadora. Muy buenas noches. Para mí es un placer estar aquí en CMI y poder conversar temas tan importantes para las regiones como es el presupuesto general de la Nación. Muchas gracias. También nos acompaña el señor gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar. Señor gobernador, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por recibirnos en este espacio y aquí estaremos dialogando contigo. Señora gobernadora, se quejaron ustedes, vamos al grano, en esa reunión, porque los dos dicen que son los departamentos más afectados, aunque el gobierno nacional va a sacar el presupuesto general de la Nación por decreto, en cuanto al recorte para esa vigencia de 2025. ¿De cuánto es ese recorte para el departamento de Sucre? Bueno, nuestro departamento de Sucre, quiero resaltar las potencialidades como departamento que tenemos y que en nuestro plan de desarrollo hemos fijado unas metas fundamentales de lograr tener un departamento líder en la costa Caribe con transformaciones en energías limpias y que agradecemos que ha sido priorizado para la reforma agraria. Pero sorpresivamente hoy nos hemos enterado, pues desde el día de ayer, cuando se dio a conocer el presupuesto a través de los congresistas, que el departamento de Sucre es el departamento con mayor recorte de su presupuesto, de un 37.8%. Entonces nos viene la pregunta y la preocupación a lo cual en esta mesa de trabajo que tuvimos hoy pudimos expresar. Si estamos aspirando a ser ese gran departamento líder en la costa Caribe, agradecidos de tener una reforma agraria integral, ¿cómo vamos a cumplir nosotros con esos proyectos para que esa reforma agraria integral se dé? Es nuestra preocupación hoy y nuestro mensaje y nuestra voz. Por favor, miremos a los departamentos, y no solamente hablo por Sucre, en su mayoría los de la costa Caribe. Y fue muy importante ese espacio donde nos sentimos escuchados por los senadores y los congresistas en general para que ese proyecto del presupuesto no fue aprobado, pero sí que el gobierno nacional tenga consideraciones con nosotros. ¿Y para ustedes en La Guajira, de cuánto fue ese recorte, señor gobernador? Del 23%. Esto genera mucha preocupación, sobre todo que veníamos ganándole a todo el tema de desnutrición en el departamento de La Guajira, así como estamos esperando grandes proyectos de inversión, sobre todo en temas de vías que nos permitan cierre de brechas de desigualdad. Este tema es muy complejo. También me has escuchado, sobre todo en las condiciones que hoy estamos, sobre todo en la crisis por la población migrante, sigue siendo muy difícil porque crisis ya tenemos. Aquí lo que estamos pidiendo es que esto no agudice más. Y esperamos también, y una de las cosas que habíamos hablado en las últimas semanas con el gobierno nacional, era que a través de los gobernadores con las regiones íbamos a revisar esos proyectos que se están esperando. Nosotros lo que quisiéramos que se haga un COMPES para poder plantear sobre todo soluciones de agua, o esperar también que se dé una inversión significativa, sobre todo en temas como vías en el departamento de La Guajira, vías a la Alta Guajira. Precisamente ayer me tocó, con el apoyo del Ejército Nacional, traernos 2 pacientes del Hospital de Nazaret, porque no tenemos vías en la Alta Guajira. En la Alta Guajira, sobre todo en temas de invierno, que tan difícil está en este momento. Entonces hay que revisar, hay que sentarse con el gobierno y plantear soluciones, porque nosotros lo que queremos, sobre todo, mira, hay una reducción significativa en tema de turismo, uno de los sectores estratégicos que hoy tenemos en nuestro plan de desarrollo. En las mismas condiciones, el 23%. Y nosotros que estamos haciendo una apuesta importante de volver a mirar al mar, de poder trabajar en proyectos de conectividad con una nueva marina, un nuevo malecón, temas de proyectos de muelles de embarcadero, de conectarnos precisamente allá en la Alta Guajira, proyectos claves en temas turísticos y que suceda una inversión de esta manera. Señora gobernadora, así como lo toca el gobernador, su colega de La Guajira,
¿qué proyectos, cuando uno dice el presupuesto se reduce en el 37,8% para el departamento del Sucre, se ven afectados? ¿Qué significa eso para la gente común, para la gente que espera precisamente inversión y obras? Tenemos una preocupación muy grande porque la mayor reducción está en el área del campo, de la área agrícola, donde hay proyectos y apuestas importantes para nosotros en el departamento. También tenemos reducción en el área del deporte, donde el departamento de Sucre con el departamento de Córdoba seremos sede de los Juegos Nacionales y queremos hacer una inversión muy importante en escenarios deportivos nuestros, pero también el turismo se ve muy afectado y tenemos una apuesta importante con nuestro Golfo de Morrosquillo, donde estamos construyendo la ciudad de Golfo con malecones, con hospitales, y eso va a ser perjudicial para alcanzar esas metas propuestas en nuestro plan de desarrollo. Así que hacemos ese llamado tan importante que el departamento de Sucre le apuesta a las energías limpias y es la mayor reducción que hay en un 70%. Veo que los dos tocan el tema del turismo, que es uno de los fuertes del presidente Gustavo Petro y de su Plan Nacional de Desarrollo, donde dice que precisamente el turismo y el ingreso de extranjeros a nuestro país debe redundar en beneficios que sustituyan las economías fósiles. Entonces, ¿cómo entender ese recorte en el presupuesto para ese sector tan estratégico para el gobierno nacional y para sus departamentos, gobernador? Y lo has dicho, el 57% de nuestro Producto Interno Bruto lo representa la minería. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder fortalecernos si en el 2034 posiblemente dejemos de ser mineros? Pues a través de los recursos que se deben invertir en los sectores estratégicos, en el sector agroindustrial, en el sector turístico, en el sector de las energías renovables. Pero si en este caso, como sucede en esta baja inversión en temas turísticos, pues nos genera mucha preocupación, sobre todo que es una de las líneas más importantes que tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo. Por otra parte, aquí tenemos que consolidar unas estrategias también en cierre de brechas de desigualdad, y la única manera en un territorio que es el único desierto habitado de este país, es el único desierto habitado de Latinoamérica, es a través de vías. Necesitamos vías y veo con mucha preocupación sobre todo en no poder plantear la culminación de la vía que conduce de Uribia a Puerto Bolívar. Nosotros tenemos que tener ese tipo de proyecto, o de la vía que conduce a San Martín, a Nazaret, plantear esas estrategias, y es válido que pensemos en un aeródromo, que pensemos en este tipo de soluciones, pero yo creo que más importante que podamos nosotros invertir recursos clave y pensar nuevamente en un pacto territorial Cesar-Guajira, como se hizo en el gobierno pasado, que fue muy importante. Yo creo que la inversión de recursos nos tiene que ayudar sobre todo a cerrar brechas de desigualdad y a poder transformar realidades en nuestro departamento. El presidente de la República estuvo una semana en el departamento de La Guajira, gobernando desde allá con todo su gabinete en el Plan Guajira. ¿Hay algo similar para el departamento del Sucre contemplado o no? Sí, nosotros en nuestro departamento de Sucre traemos un plan muy importante que es el Pacto del Golfo de Morrosquillo, donde hay unas inversiones fundamentales para el departamento de Córdoba y de Sucre. En este momento estamos desarrollando unas obras importantes como malecón, como construcción de hospital. Hoy día queremos seguir con ese pacto del Golfo Morrosquillo, pero fijar nuestra visión en un proyecto estratégico que es el macroacueducto del Golfo de Morrosquillo y el macroacueducto de la región Sabana y Montes de María. Es lo más importante que tenemos porque nosotros estamos generando unas condiciones de departamento y el agua es lo más fundamental. Nuestro plan de desarrollo lo desarrollamos alineado con gobierno nacional alrededor del agua. Sí, y ese es un proyecto muy estratégico porque para toda la infraestructura que queremos construir necesitamos el agua. Eso le hemos pedido al gobierno nacional. A propósito del agua, señora gobernadora, el tema de la Mojana. La discusión que hay entre el contratista, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ¿cómo va eso? Porque pues ustedes tuvieron muchas pérdidas de tierra próspera, en su departamento también llovió en una cosa inusual estos últimos días, tuvieron muchas pérdidas y sobre todo en sembradíos, las tierras para ganado. ¿Qué ha pasado con la Mojana? Bueno, con la Mojana, ¿qué ha pasado? La Gran Mojana, 6 de los municipios que la conforman son de mi departamento. Más de 40.000 familias se ven afectadas con esas inundaciones. Lo primero que nos interesa es la vida de las personas, pero ha sido una región muy azotada que es rica
en sus cultivos y hoy por estar inundada no es. En este momento en que estamos, hay la ruptura del chorro de Caregato, que ya desde la unidad de gestión del riesgo, su director nos ha informado de hace aproximadamente 3 semanas, donde hará un nuevo contrato de obras de emergencia para la contención y obras de mitigación. Ya fuimos llamados como departamento a la unidad de gestión del riesgo hace 8 días con nuestros equipos de infraestructura. Estamos a la espera de ese llamado cuando empiezan esas obras complementarias de mitigación, porque para La Mojana hay la solución definitiva, es un gran proyecto estructural que es varias fases, donde a nosotros como gobernadores nos compete la protección del casco urbano y que estamos en la disposición de nuestras regalías a aportar el porcentaje importante para que ese proyecto estructural se dé. Hoy estamos esperando que inicien las obras por parte de la unidad de gestión del riesgo para mitigar y que nos han dado los tiempos que estamos esperando un fenómeno de la niña, que tan pronto empiecen esas lluvias se ven amenazadas nuestras comunidades, para las cuales pues siempre estamos protegiéndolas y llevándoles todo lo que es la oferta institucional, porque son las más necesitadas y las que nosotros más necesitamos protegerlas. Sí, señora. Señor gobernador, comentábamos de que en su departamento llovió o está lloviendo todavía de una forma inusual, mientras en el interior del país están haciendo unos calores que rompen récord. ¿Qué ha pasado con esas lluvias? ¿Son benéficas? ¿Afectan también, me imagino, que la comunicación intermunicipal? ¿Qué es lo que sucede en La Guajira con esas lluvias? Al contrario de lo que muchos pensarían, este tema de lluvia genera para nosotros todavía más dificultades, porque aumenta la enfermedad diarreica en nuestros niños. Al tener agua, consumen más agua sin ser tratada, y este tipo de condiciones generan más afectaciones. Aquí lo que hay que pensar, como te digo, es poder llevar a nuestros territorios vías, poder seguir trabajando en sistemas de abastecimiento de agua potable. Y hay un tema muy importante: La Guajira siempre ha salvado al país, lo ha hecho con el gas, lo está haciendo con el carbón y seguramente lo va a hacer con la transición energética. Solo Cerrejón paga en impuesto de renta alrededor de 8.8 billones de pesos. Aquí hay que pensar en un gran proyecto para La Guajira. Hay que llevar, que no vi en el presupuesto, el agua desde la represa del Cercado, especialmente a los municipios del sur de La Guajira. La represa del Cercado tenemos alrededor de 198 millones de metros cúbicos de agua. Si lo hacemos con un comparativo con el sistema Chingaza, son 220 millones de metros cúbicos de agua que tiene el sistema Chingaza y le sirve al 70% de los bogotanos. Imagínate qué no podríamos hacer nosotros con nuestra represa del Cercado. Entonces, ese tipo de proyectos es lo que nosotros queremos ver representado en este presupuesto y pensar, como te digo, en un COMPES, en un pacto Cesar-Guajira, para poder establecer unos acuerdos con el gobierno nacional, donde nosotros también estamos dispuestos a poner. Le estamos ganando la guerra a la desnutrición en el territorio, pero tenemos que hacer unos esfuerzos claves, sobre todo en temas de infraestructura, en lo educativa, trabajar, como te digo, en las vías y en el cierre de brechas de desigualdad. Los gobernadores de Sucre, Luce García Montes, de La Guajira, Jairo Aguilar. Por lo que representa, porque son casi 8.8 billones de pesos que pagamos en impuestos de renta, dinero que está llegando a muchas regiones, pero desafortunadamente no está llegando como merecen el departamento de La Guajira. Solo necesitamos que nos ayuden en un proyecto que nos permita cerrar hitos históricos en dificultades que toda la vida hemos tenido. Es decir, ¿ustedes pagan mucho y reciben poco de transferencia? Así es, desafortunadamente es así, y hacemos unos esfuerzos enormes con nuestro presupuesto. Estoy pagando a la nación un préstamo que se dio en su momento al BID de 90 millones de dólares. Este año me toca pagar 90.000 millones de pesos en esas condiciones. Y otro ejemplo que te pongo, pagamos nosotros también la gratuidad. Uno de los departamentos en educación superior lo paga el departamento de La Guajira, casi 45.000 millones. Es muy difícil para nosotros en estas circunstancias seguir afrontando estos retos si no establecemos unos apoyos presupuestales de acuerdo a las prioridades que hoy tenemos en La Guajira. Señora gobernadora, ¿cuál es la realidad hoy social y económica del departamento de Sucre? El departamento de Sucre tiene una realidad social importante. Estamos trabajando fuertemente para que nuestros jóvenes tengan mayores oportunidades.
En el año anterior teníamos un número muy grande de homicidios para nuestros jóvenes. Hoy la seguridad del departamento de Sucre ha mejorado considerablemente tanto en la capital como en el resto de los municipios. Hoy eso es una realidad. Queremos brindarle oportunidades de estudio y por eso estamos concentrados en programas como Sucre Bilingüe, estamos utilizando tecnologías, inteligencia artificial, en salud mental. Esa es una realidad social que necesitamos sacarla adelante y ese es mi gran compromiso, mucho compromiso con lo social. ¿Y cuál es la mayor necesidad del departamento de Sucre y de su gente? La mayor necesidad en el departamento de Sucre es el empleo. El empleo, y por eso yo le hago la invitación a los grandes empresarios, aliados estratégicos, a que nos visiten a Sucre, a que conozca el departamento, que tenemos un Golfo de Morrosquillo con unas playas extraordinarias que está siendo un punto de inversión importante, atractiva. Tenemos un aeropuerto internacional que está a punto para el mes de diciembre de entregárnoslo y eso nos va a abrir unas fuentes importantes y una ciudad capital que se convierte en una ciudad de bienes y servicios. Y estamos queriendo trabajar con cooperación internacional, aliados como la academia, aliados estratégicos que nos vayan a permitir en el departamento de Sucre un mejor desarrollo. Señor gobernador, usted tiene que lidiar con un departamento fronterizo con Venezuela. Migración Colombia en las últimas horas sacó un informe diciendo que no hubo la migración después del 28 de julio de las elecciones presidenciales, donde Nicolás Maduro se autoproclamó presidente con el Consejo Nacional Electoral a su servicio, sino que no hubo esa estampida. ¿Eso es realidad? ¿En su departamento, por Maicao, por la zona fronteriza, ingresan venezolanos, como hay usted dice, que cerca de 40.000 en su departamento o no? Lo primero que hay que decir es que crisis ya tenemos. Nosotros en La Guajira tenemos alrededor de 300.000 migrantes. Y este tema tiene sus consecuencias que tú bien conoces, sobre todo en el pago en nuestro sistema hospitalario. Se le adeudan alrededor de 170.000 millones. De ese último cuatrenio solo se ha podido pagar 2 años, 25.000 millones de pesos. Seguimos en condiciones muy complejas y muy difíciles en nuestros hospitales. En el sistema educativo recibimos alrededor de 40.000 niños. Hoy están en nuestras aulas. Eso genera también dificultades. 40.000 niños migrantes venezolanos. Claro, ¿cuándo podemos hablar nosotros de calidad en la educación? Y lo que yo he dicho y lo mantengo, crisis ya tenemos. Solo ir a la pista de Maicao, donde viven en condiciones prácticamente inhumanas más de 13.000 migrantes. No hemos sido capaces desde la institucional de enfrentar esto. Por favor, explíquenles a los televidentes qué es la pista, para quienes no conocen, qué significa. Es uno de los asentamientos de refugiados más grandes de América Latina. Así, como tú lo has dicho, es uno de los asentamientos más grandes que tenemos en Colombia, al aire libre, con unas circunstancias muy difíciles, no hay servicios públicos, es prácticamente un asentamiento que necesita de una actuación especial del Estado. Y es lo que yo he pedido en la aplicación de la 2135 y lo sigo sosteniendo. Hay que ponernos de acuerdo, ¿verdad?, en 90 días con el apoyo del Ministerio de Hacienda, con el apoyo del Ministerio de Interior, para realizar unas inversiones importantes, al menos para mitigar un poco las condiciones tan difíciles que hoy se tienen en el territorio. Señora gobernadora, usted habla del plan de desarrollo de su departamento, que tiene como eje el turismo y el Golfo de Morrosquillo con malecones y con otras circunstancias y atractivos turísticos. Pero hay una realidad en su departamento que es un gran control territorial de un grupo armado ilegal como es el Clan del Golfo. ¿Cómo afecta ese control territorial de un grupo delincuencial de semejante tamaño en su departamento? La realidad del departamento de Sucre no es distinta a la que se está viviendo en la nación. La seguridad juega un papel importante para nuestro desarrollo. En el Golfo de Morrosquillo, pues tenemos las lindas playas y nuestros campesinos siembran allí grandes comida para la mesa, pero ha sido siempre el territorio en donde el microtráfico aprovecha. Esos grupos al margen de la ley nos afectan demasiado, nos afectan con nuestros jóvenes, porque los toman a ellos. El reclutamiento. Allá no nos toman a los jóvenes el reclutamiento, sino los utilizan de informantes, les ofrecen falsos trabajos para tenerlos de informantes, de campaneros que les llaman. Y les pagan. Y les pagan.
Eso es una economía ilegal que generan y nosotros, cuando el gobierno nacional habla de diálogos de paz, queremos que los diálogos que establezcan con estos grupos al margen de la ley sean diálogos concretos, reales, porque nuestro departamento quiere desarrollarse en todo su potencial que tiene y estos grupos al margen de la ley nos perjudican muchísimo. Y ese control territorial del Clan del Golfo se ve con connivencia de agentes del Estado. Pues allá en este momento estamos teniendo una situación particular, nuestra subregión del San Jorge y La Mojana, donde converge con fronteras con Córdoba y Bolívar. Sí, está sucediendo que muchos homicidios, los cuerpos los tiran en el río. Van a tener a nuestro San Jorge, a nuestra zona, y eso nos ha aumentado un índice importante de homicidios, los cuales no son nuestros. Ese control territorial, nosotros hemos alzado la voz y hemos pedido que con los gobernadores de Bolívar y de Córdoba hagamos, y a través del gobierno nacional, fuerza para que esa situación no nos siga perjudicando de tal manera. Sí, señora. Señor gobernador Jairo Aguilar, ¿y la situación de orden público en su departamento también es complicada? Difícil, sobre todo en la Sierra Nevada. Nosotros a comienzo de año vivimos el desplazamiento del pueblo Wiwa. Solo hasta un mes pudimos realizar todo el proceso de retorno de ellos con el acompañamiento. Precisamente estuve en Washington exponiendo las realidades del pueblo Wiwa en la CIDH. Muy difícil para nosotros las condiciones que se están viviendo, sobre todo en el departamento como Cesar, Guajira y Magdalena. Por eso en los próximos días vamos a tener un consejo de seguridad en común para poder revisar toda esta situación, porque hay un enfrentamiento donde la guerra se ha llevado a las ciudades principales de estos departamentos, en mi caso al distrito de Riguacha. Cuando nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en Sancar de Maicao, como las ciudades más violentas del país, hoy desafortunadamente tenemos que decirlo, Riguacha entra a ese escalafón después de Quibdó, y eso para nosotros es muy difícil, muy complejo, y tiene que ver precisamente con la guerra que se está viviendo en la Sierra Nevada. ¿Y eso es por el control también de la sierra o es por qué, señor gobernador? Control territorial, se están peleando las rutas, esas rutas que salen hacia Venezuela, donde también tenemos dificultades muy grandes en la frontera, tenemos presencia de ELN, disidencia de FARC, grupos paramilitares. Es muy difícil lo que se está viviendo hoy en la frontera en temas de seguridad. Señora gobernadora de Sucre, ustedes hacen una especie de peticiones, quejas y reclamos en relación con el presupuesto y lo que necesitan, pero mucha gente dice, la situación fiscal de la nación no es fácil, lo reconoce el presidente Petro, lo reconoce el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y entonces dice, pero ustedes como que no ayudan. ¿Qué les dice a esas personas que dicen que ustedes piden mucho y como que no ayudan, pues le piden a la nación, pero no ayudan mucho desde la región? ¿Eso es así o no es así? ¿Y por qué esa circunstancia? No. Las regiones, en este caso nuestros departamentos, estamos sufriendo de lo siguiente. Se nos están dando unas responsabilidades muy grandes para el territorio, pero no nos llegan los recursos. Hablamos de descentralización desde la Constitución del 91 y no es una realidad que está ocurriendo. Siempre tenemos mayores competencias y nos queda muy difícil cumplirla. Los recursos nuestros son recursos de un presupuesto que da para sostener las misionalidades del departamento. Lo demás lo hacemos con los recursos de regalías. Entonces, hoy lo que nosotros buscamos con los congresistas y todos los gobernadores es tener un pacto para que la descentralización se dé realmente y pueda llegar a las regiones los recursos necesarios para atender a nuestras poblaciones y los proyectos que transforman las regiones. Eso es lo que queremos hoy. Señor gobernador, un ejemplo de lo que su colega gobernadora de Sucre dice en relación con las tareas que les ponen y los recursos de los que no disponen.
Uno de los temas es PAE, ¿no? Muchas gobernaciones también... El plan de alimentación escolar. El plan de alimentación escolar pagan su PAE con las regalías y eso pues genera muchas dificultades, son cargas que está asumiendo los departamentos y eso hace muy difícil la inversión. En nuestro caso estamos tratando de trabajar con la cooperación internacional precisamente para optimizar y potencializar los recursos. Yo creé el Fondo de Seguridad Alimentaria, donde estoy poniendo recursos de nuestra regalía para poder recibir más apoyo por parte de la cooperación internacional y a través del apoyo de lo que hoy tenemos como el PMA que nos ayuda, igual manera así va a funcionar el fondo de agua del departamento. Nosotros tenemos que ingeniarnos todo el tiempo, todo tipo de estrategia para poder fortalecer las acciones que debemos adelantar para mitigar los riesgos. ¿Cuántos menores de edad atiende el PAE en su departamento, gobernador? Ahora mismo nosotros, el PAE del departamento Sucre tiene algo muy importante. Estamos haciendo el PAE indígena, que son 10.000 niños que se nos benefician de esto. Y el PAE regular, 20.000 niños. Con los recursos nuestros de regalía hicimos un esfuerzo este año y aportamos unos recursos importantes. Estamos en una cobertura del 60%, no es suficiente. Hemos pedido al Gobierno Nacional, a la UAPA, que nos asigne recursos para que para el próximo año ya hemos hecho un plan importante de contingencia que para el primer día de calendario escolar podamos empezar con nuestro plan de alimentación escolar, pero sí es necesario esos recursos para que ese plan de alimentación escolar pueda cumplirse todo el año venidero. Sobre todo que nuestros niños son los que más necesitan de esos complementos alimentarios. Pues señora gobernadora Lucy García Montes, gobernadora del departamento de Sucre, muchas gracias por estar en Entrevista CMI. A usted por la invitación y gracias por la oportunidad de podernos dirigir al país. Señor gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, muchas gracias por estar en Entrevista. Gracias por recibirnos en tu programa, estamos muy contentos de estar acá. Estas son las dos voces de dos departamentos de la costa caribe que dicen que no entienden cómo el presupuesto general de la nación les es recortado en cuanto a las transferencias y que representa la posición de casi todos los gobernadores de nuestra nación, 32 entes territoriales. A ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches.